A continuación te comparto capítulo 1, parte 1 de 3, Gear Rules. Debería haber sido una noche normal en un apartamento en el centro de la ciudad. La habitación estaba completamente a oscuras. Apenas se veía nada. Los cristales estaban bien cerrados y solo se oían los tenues ruidos de coches y gente de la calle por una rendija en la puerta del balcón, casi inaudibles. No había nada vivo en la habitación salvo Prim. Sus ojos estaban fijos en la diminuta llama de una vela, la cual parpadeaba con la brisa del aire acondicionado. Pero la corriente no era lo suficientemente fuerte como para apagar la llama de la esperanza que albergaba mientras esperaba a alguien. El sonido del silencio es fuerte, sobre todo cuando estás esperando. El ruido es especialmente fuerte, tan fuerte que perturba la mente en la habitación silenciosa. Solo estaba su corazón hastiado. Un pastel de chocolate de superficie lisa, cubierto con fresas grandes y dulces, que recordaba eran las favoritas de esa chica. Estaba junto a una copa de vino tinto y un teléfono sin notificaciones. Era curioso. Era su cumpleaños, pero decidió pedir el pastel de chocolate y fresa que le encantaba a la otra persona en lugar del pastel que le gustaba a ella. Prim suspiró y se llevó la copa a los labios. El sabor agridulce del vino caliente hizo temblar ligeramente el corazón que creía hastiado e insensible. Se había dicho a sí misma que no esperaba nada. En realidad esperaba más de lo que pensaba. No fue un error después de todo. Se dijo esto a sí misma a pesar de que apenas una hora antes había estado mirando el reloj en secreto y revisando su teléfono, casi cada 5 minutos, esperando que el nombre Bambi apareciera en la pantalla. Pero al final quedó claro, como siempre. Aún recordaba con claridad la risa de Bambi. Incluso recordaba el aroma de su cabello la última vez que se abrazaron. La radiante sonrisa de esa persona perfumada había iluminado el mundo de Prim, de una forma que jamás imaginó. Pero algunos amores no son hermosos. Brillan con fuerza como el fuego. Solo son hermosos cuando arden y no dejan más que cenizas. Ya se acabó este tiempo, ¿no? Este pensamiento surgió de repente junto con la pregunta que había atormentado a Prim todo el tiempo. ¿Por qué soy el único que sigue esperando? En una noche de cumpleaños, sin nadie que la cantara, no hubo regalos ni bendiciones, solo un recuerdo brutal y una promesa que la otra persona no tenía intención de cumplir. Ella levantó la copa de vino y bebió todo el vaso. ¡Basta! Se acabó. Ella no permitiría que ese sentimiento volviera a su vida. Prim dejó la copa con una decisión final antes de soplar la vela de cumpleaños, sin deseos, solo una resolución que se hizo a sí misma. Guardó el pastel en el refrigerador, apagó las luces y encendió el aire acondicionado. Tras intentar dormir un rato, se dio cuenta de que no podía. Se levantó y puso algo de música para relajar su mente, con la esperanza de pensar en algo más que en su abrazo. Te dije que el silencio es ruidoso, tan fuerte que perturba la mente, especialmente cuando estás esperando a alguien. La próxima vez no dejaría que eso la molestara otra vez. El sol de la tarde se reflejaba en la superficie del agua, brillando como joyas. ¡Ánimo, cámara superior! ¡Reflector! ¡Acércate! Sasha levantó la cara como le habían indicado y luego bajó la mirada, creando una imagen a la vez sexy y arrogante. Estaba de pie junto a la piscina con un traje de baño negro impecable, un marcado contraste con su piel radiante y luminosa. Lateó la cabeza con una mirada penetrante pero con un tinte de aburrimiento, antes de relajar el pie que había estado señalando. La luz me da en la cara, es cegadora, necesito un descanso, dijo con sequedad. Era más una orden que una petición mientras caminaba hacia el parasol más cercano. No muy lejos, Prim. La directora del día se bajó las gafas de sol para ver mejor la expresión de la modelo antes de girarse y levantar una ceja hacia Min, su mejor amiga y productora. ¿Qué? ¿Puede simplemente pedir su propio descanso? Vamos, déjala descansar un poco. A diferencia de Prim, Mim usó el dedo medio para subirse las gafas por la nariz. Como amiga íntima y socia, conocía a Prim mejor que a nadie. Prim y Min se conocían desde la universidad,
mientras sus compañeros se interesaban por el trabajo entre bastidores en el mundo del espectáculo. Prim se dedicaba al mundo de la moda. Era alta, esbelta y solía presentarse a clase con vaqueros ajustados, un top corto entallado y una chaqueta vaquera descolorida que dejaba al descubierto su vientre plano al levantar los brazos. Aunque rara vez asistía a clases, nunca se perdía una sesión en el cuarto oscuro. En un mundo de tecnología avanzada, Prim estaba tan interesada en las cámaras de película como en aprender las funciones de las digitales. Le encantaba el intrincado y mágico proceso de revelar una sola fotografía. A menudo se encerraba en el cuarto oscuro, revelando sus fotos en película. Prim apreciaba la emoción de no saber exactamente cómo quedarían sus fotos cuidadosamente compuestas.